Hoy, por primera vez en los más de 20 años que llevo haciendo radio, voy a hablar de un tema que siempre mantuve aparte, porque no me gustaba mezclar las cosas, porque entiendo que comunicar, tener un micrófono enfrente, es un ejercicio de responsabilidad que uno tiene que tomar con mucho respeto. Por respeto a mi audiencia voy a aclarar que fui empleado de Aerolíneas Argentinas durante 32 años. Empecé a hacer radio en el año 93 y nunca, pero absolutamente nunca, hablé de Aerolíneas Argentinas. Pero justamente fui empleado de Aerolíneas Argentinas, ahora ya no lo soy. Soy jubilado, fui tripulante de cabina de pasajeros, he tenido otras funciones también, pero lo importante es que fui empleado de una empresa que es muy difícil de entender si no estás adentro. Tan difícil es que te invito a vos, que no conocés Aerolíneas por dentro, que lo único que sabés es lo que te enterás por los diarios, que me digas en cuántas empresas conocés que la gente se tatúe el logo de la empresa en el cuerpo. Porque te aseguro que en Aerolíneas Argentinas hay un montón de gente que tiene el cóndor tatuado. El cóndor de Aerolíneas. Aerolíneas tiene 60 años de historia y ha hecho país. Aerolíneas ayudó a hacer el país. Yo todavía recuerdo cuando empecé a volar en el año 84, mi primer vuelo a Ushuaia. Íbamos los tripulantes caminando por la calle y nos trataban como si fuéramos ciudadanos ilustres. Yo no entendía muy bien por qué, porque era nuevito en el negocio y no me daba cuenta. Claro, la realidad fue que a partir del momento de que Aerolíneas incorporó el vuelo Ushuaia, Ushuaia empezó a crecer y se convirtió en la belleza de destino turístico a nivel mundial que es hoy. Pero lo que pasó con este tema de Ushuaia, pasó mucho con otros lugares de la Argentina. Y de hecho, Aerolíneas Argentinas ha sido vital para integrar ciudades cuyo crecimiento sucedió solamente por el hecho de que Aerolíneas tomó la decisión de empezar a atender ese destino. Claro que en el medio han ocurrido un montón de crisis, todas muy dolorosas, Y Aerolíneas Argentinas, que es una empresa rara en todo sentido, porque rara es la aviación, también tiene algunos datos no menores. Es una de las empresas con mayor antigüedad promedio del mercado laboral. La antigüedad de los empleados de Aerolíneas es mucha. ¿Por qué? Porque no se van. Y no se van porque Aerolíneas trasciende la barrera de lo meramente laboral y empieza a ser parte de tu vida. Así es como se observa que hay generaciones y generaciones y generaciones que van trabajando en la empresa. Muchos de los empleados de hoy son nietos de empleados originarios de Aerolíneas Argentinas. Claro que Aerolíneas siempre ha tenido un problema y es que ha sido utilizada para los discursos políticos. Tanto de un lado como de otro, siempre fue utilizada para discursos políticos. Y lógicamente vos, que sos oyente y no conoces del tema, por supuesto escuchás el discurso político, y si no sos un usuario muy frecuente de aviones, lo único que te interesa es lo que escuchás, que son datos sueltos, analizados muy a la ligera por gente que no conoce esta industria tan compleja. La realidad es que sí hay una cuestión de ideas acá, y es decir, uno puede optar por mantener un servicio público tratando de lograr que sea cada día más eficiente, o bien decir, libero el mercado y que se arreglen. El mercado solo se regula. Claro que cuando el mercado se regula solo, corres el riesgo de que aquellos que deciden el destino de una empresa de aviación decidan desatender alguna de esas ciudades cuyo crecimiento dependía de que Aerolíneas llegase. Aerolíneas y Austral, el cóndor y el pingüino. Una especie de rivalidad cordial
de dos empresas que han sabido integrarse y que cubren todo el mapa de la República. Pero no llevan solamente pasajeros. ¿Sabés la cantidad de veces que un avión de aerolíneas lleva órganos para trasplante? ¿Sabés la cantidad de veces que un avión de aerolíneas lleva chiquitos que van a reencontrarse con sus padres, que están separados y están uno en cada punta de la República? ¿Sabés la cantidad de veces que Aerolíneas hace que lleguen los medicamentos para una persona que si no le llegan los medicamentos sencillamente se muere? ¿Vos tenés una idea de la cantidad de acción humanitaria y de la pasión puesta por la gente? ¿Vos sabés lo que es trabajar las 24 horas, los 365 días y pasar frío y calor extremos en las pistas? Trabajar contra el sueño, estar vencido de cansancio, aguantar los justos reclamos muchas veces de los usuarios cuando un vuelo se demora por una cuestión meteorológica o por lo que fuese, y la gente se enfurece. Entonces pienso en los mecánicos en la pista con temperaturas bajo cero o con temperaturas de pista de arriba de 45 grados. Pienso en los empleados de tráfico tratando de sacar el vuelo horario a como sea. Y muchas veces hasta discutiendo entre los tripulantes y los empleados de tráfico porque hay que sacar el vuelo. Y hay que sacar el vuelo con una tradición que ha tenido Aerolíneas Argentinas en toda su historia. Una de las empresas más seguras del mundo. ¿Sabés por qué? Porque nunca importó si el mercado estaba regulado o no. La pasión de tener el cóndor tatuado, así ya sea física o espiritualmente, tiene que ver con que hay algunos mínimos que no se vulneran nunca. Con que Aerolíneas Argentinas ha hecho de la seguridad una cultura que no se rompe, no se fisura, nadie pudo vulnerar. Que ha hecho que en momentos en que los empresarios que manejaban como una aventura la empresa empezaban a presionar, la gente pusiera límite y se dijera, no, flaco, hasta acá. Más de esto no es Aerolíneas. Salvemos Aerolíneas. Fue un movimiento del año 2001 que fue mucho más allá de lo que era salvar Aerolíneas. Fue una muestra clara de la reactividad social, del problema social que significaba, y que le trajo un dolor de cabeza muy grande al que entonces era presidente de la Nación. Porque Aerolíneas capilariza la sociedad. Parecía que todo estaba bien. La empresa estaba creciendo, había un plan hecho por una consultora internacional, que es la misma consultora que trabaja para Delta. No era una consultora sacada de la galera, que se llama Oliver Wyman. Oliver Wyman hizo un plan para Aerolíneas Argentinas y Austral, para el grupo empresario, que contemplaba reducciones de costos, contemplaba la unificación de la flota, y en ese sentido se trabajó. Se empezó a decidir cuáles eran los módulos de avión que se iban a utilizar para diferentes rutas, y se apostó, ya que no querían apostar por reducir personal, se apostó por hacer crecer la compañía. Uno de los graves problemas es que es muy difícil que vos en este momento entiendas que la última etapa de Aerolíneas Argentinas y su crecimiento, que puede haber tenido un montón de errores, pero también tuvo un montón de aciertos, lo que no perdió como norte fue el seguir integrando y el ganar en eficacia, en principio, para luego proyectarse hacia la eficiencia. Lograr eficiencia en una empresa aerocomercial es muy difícil porque lo que nadie te cuenta es que prácticamente todas las empresas aerocomerciales del mundo reciben en forma directa o indirecta algún tipo de subvención. Y las empresas de bajo costo, las famosas empresas de bajo costo, no son empresas de aviación, son empresas que hacen un ejercicio financiero en el que hoy les conviene tener aviones. Entonces, por supuesto, te cobran poco el pasaje, tienen empleados mal pagos que trabajan a destajo. El mantenimiento es un tema menor porque ellos, en general, hacen leasing de aviones nuevos y cuando el avión está hecho pomada ya no lo mantienen más y lo largan. En cambio acá, cada matrícula que llega a Aerolíneas Argentinas es festejada por todo el personal. No importa si el avión es lindo o es feo, es un avión, es trabajo, son más horas de vuelo, es más gente para transportar. El cóndor está tatuado en la gente. Entonces,
con los datos que están apareciendo últimamente, en referencia a Macair fue vendida a Avianca. El titular de Ryanair se reunió con el ministro Dietrich. Hay un rumor con respecto a que hay intención de permitir que haya muchos más actores en el mercado. Hace unos pocos días surgió la noticia de que el ministro Dietrich había dicho que lo que no va a perforar son las tarifas de base, que no va a poner límite para lo que cobren, pero la base de las tarifas no se perfora. Esto es, no pueden venir las empresas de bajo costo y hacer lo que se llama dumping, que es tirar los precios abajo para generar una competencia desleal y hacer pomada a las empresas que son actoras hoy del mercado aerocomercial argentino. Pero mientras tanto, la Argentina fue creciendo a la par de Aerolíneas Argentinas y había un objetivo. Y cuando se habla de pérdidas, yo me permito analizar si la pérdida es pérdida o es una inversión social. Cuando veo cuál es el alcance de las acciones humanitarias y cuál es la incidencia directa en las economías de muchas regiones de que llegue Aerolíneas. Ciudades en las que, por supuesto, hay déficit si uno las explota, pero en realidad otra empresa quizás no iría. ¿Vos te animarías a ir a cualquier ciudad del interior y decir, muchachos, miren, el avión no viene más porque da pérdida, así que arréglense como puedan? Ese es el desafío. Y claro, estos datos que yo te decía, Ryanair, Avianca, intención de liberar un poquitito los cielos, cielos abiertos. Cielos abiertos es una expresión que el que no la conoce le pasa por al lado y no se dio cuenta. Cielos abiertos es desregular, y desregular implica muchas veces generar condiciones de seguridad que no son las mismas que se viven en esta Argentina. Mientras tanto, hay 12.000 familias que trabajan en forma directa, que dependen en forma directa, 12.000 empleados con sus familias que dependen en forma directa de Aerolíneas Argentinas, empleados de excelencia en su gran mayoría, con una formación técnica muy elevada. Y aparte hay gente que en forma indirecta también depende de Aerolíneas. Entonces, que se utilice para el análisis solamente las variables económicas, que se utilicen discursos funcionales al humor social, a mí no me parece muy adecuado, pero lo más peligroso de todo esto, y es sobre lo que me permito llamar la atención, el día viernes, en las redes sociales, comenzó a armarse un grupo de gente de Aerolíneas Argentinas. En 48 horas, ese grupo ya está en 8.200 miembros. Reitero, la empresa tiene 12.000 empleados. Digamos que equivale al 75% de los empleados de la compañía. Y los sindicatos en los que se nuclea el personal de Aerolíneas Argentinas y Austral, ya hace unos cuantos días que vienen diciendo, che, ojo, miren que nosotros estamos muy atentos a lo que puede pasar. Y es un momento en el que, lógicamente, hay que respetar la posición de los sindicatos en cuanto a que ellos son los que tienen mayor acceso a la información y que no se pueden hacer las cosas desordenadas, pero sí es necesario tener en cuenta que ya hay, hasta hace un rato, 8.200 personas que están con miedo. Y no, bajo ningún punto de vista, no hay que subestimar la capacidad de reacción de los empleados de Aerolíneas Argentinas, que puede ser mucha, puede ser mucha. Y cierro con esto. Yo no puedo creer que si la ponen a la señora Isela Constantini como CEO de Aerolíneas Argentinas, después le empiecen a cortar recursos, a contramano de lo que inicialmente habían hablado con ella. Pero también es otro de los datos que hay. La llamaron y le dijeron, no, el presupuesto no va a ser este, lo vamos a reducir. Y lógicamente han arrinconado a la persona que preside Aerolíneas Argentinas en este momento. Fíjate que no te estoy hablando de política, aunque mucha gente vaya a utilizarlo en términos políticos. Te estoy hablando de 12.000 almas, de 12.000 personas que trabajan honestamente y que cumplen un servicio fundamental para la República Argentina. Lo único que te pido a vos como oyente, que todo lo que escuches de Aerolíneas Argentinas y Austral, lo escuches
con tranquilidad, que no te dejes comer la cabeza por discursos políticos, que escuches atentamente lo que digan los sindicatos, porque este es un momento difícil y la única forma de vencer el miedo es con información. Soy Martín Bermúdez y esto es Te vas a acordar de mí.